en un tema tan delicado como los derechos humanos, que ha sido el caballito de batalla de la oposición en todo este régimen de excepción, porque no pueden cuestionar la efectividad del régimen de excepción, no pueden cuestionar que hemos reducido prácticamente a cero los homicidios, no pueden cuestionar que la gente se siente tranquila, que la extorsión se está reduciendo también, no pueden cuestionar que la gente, la gran mayoría de la gente ahora sí puede disfrutar sus derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre movimiento, sus derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos de los niños, los derechos de las familias, que ahora sí se respetan. No pueden cuestionar que este país, si bien hace falta mucho, ha mejorado en salud, ha mejorado en educación, manejamos excelentemente la pandemia. No pueden cuestionar que hemos crecido en turismo, que hemos crecido en exportaciones, que falta muchísimo, pero hemos crecido en empleo, que ha crecido la economía, que estamos pagando las deudas que ellos dejaron, etcétera, 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 etcétera. Entonces dicen sí, pero están violando derechos humanos. Entonces yo creo que es importante que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, creada no por nosotros, haga una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo. Y desde una perspectiva creíble para ellos y de una perspectiva válida, legítima y compatible con el Estado de Derecho, con la institucionalidad democrática y con todo lo que ellos siempre dicen defender, digo dicen porque realmente no defienden eso, pues no pueden cuestionar su elección, porque si su elección estuviera viciada de alguna manera, entonces no pudo haber sido procurador en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Usted no pudo haber sido votada por Arena y por el FMLN, dos partidos que representaban no solo a casi todo el país, sino dos posiciones supuestamente antagónicas. No pudo haber sido avalada por la Sala de los Magníficos, que es básicamente el Olimpo para los juristas de oposición. Para los juristas de oposición no hay nada más increíble jurídicamente que la Sala de los Magníficos, pero todos ellos avalaron su cargo. Y la avalaron durante el 100% del tiempo que coincidieron en ambos cargos. Luego vino la sala legítima, que ellos dicen que es la sala legítima. Bien, pues ellos también avalaron su cargo y no solo la avalaron por omisión, sino que la avalaron por acción, incluso emitiendo una resolución favorable a usted y a su elección. No pueden alegar de que la comunidad internacional no está de acuerdo con su elección porque estuvieron trabajando con usted todo su periodo anterior. Claro. De hecho, yo le mencioné algunos, como Vivanco, como Funde, como etcétera, y usted me mencionó otros, como la CIDH, como un montón de grupos más. Y por ende, pues asumo que todos ellos, si validaron su primer periodo, no tendrían por qué oponerse al segundo. Claro. Máxime que es totalmente legal, claro, reelegir o volver a elegir a un procurador de derechos humanos. No pueden decir que usted es una procuradora impuesta porque se votó de una manera abierta, transparente en la Asamblea Legislativa, y tampoco no puede decir de que tiene legalidad pero carece de legitimidad, como han dicho de otros funcionarios que nuestro movimiento ha puesto en los cargos, porque en este caso, en el caso suyo, ellos le eligieron a usted primero. Claro. Entonces, gozando usted de toda la credibilidad y toda la legitimidad que ellos validaron en su momento y que nunca validaron, nunca desvalidaron, pues ahora si dejaran de validarlo, parecería que lo que quieren es un procurador que se comprometa a obstaculizar al gobierno, no un procurador que tenga sus credenciales, porque si ellos están opuestos a un procurador con sus credenciales, no lo hubieran electo como procurador. Claro. Así que, quedando claro para todos, para los que estamos aquí y para el pueblo salvadoreño, pero sobre todo para la oposición y para la comunidad internacional y para los organismos internacionales y para las ONGs, que todos ustedes validaron a la procuradora en su momento, todos ustedes trabajaron con ella, le dieron premios, la eligieron, la calificaron como constitucional, etcétera, 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 pues ahora debe ser igual. Y deben de respetar sus informes y sus resoluciones de la misma manera que lo hicieron la vez pasada.
Entonces, quedando eso claro, yo le quiero pedir, ofrecer, mejor dicho, que nosotros vamos a abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales, de los centros penales de pandilleros, de los centros penales comunes, del nuevo centro de confinamiento para el terrorismo, de los operativos de la policía, de los operativos del ejército. No sé, fiscal, me imagino que usted estará de acuerdo en que la procuradora pueda tener acceso a expedientes fiscales que tengan que ver con temas de derechos humanos y pueda usted emitir un informe independiente, validado, no por nosotros, porque nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo está bien, no validado por nuestra gente, porque nuestra gente nos apoya en lo que estamos haciendo, sino validado por la oposición y validado por las ONGs que tanto nos atacan y validado por los organismos internacionales que nos atacan, porque ellos la calificaron a usted como una excelente procuradora para la defensa de los derechos humanos, ellos la eligieron a usted en su primer periodo y ellos la declararon constitucional, tanto a la sala de los magníficos como a la sala legítima. Y entonces su informe debe de ser respetado y validado por esas personas y esos organismos. No solo es importante agarrar a los pandilleros, aunque eso es lo más importante definitivamente, ningún arma se dispara sola, pero también es importante quitarle las herramientas y eso es quitarles el financiamiento, cerrarles los negocios. Tienen bastantes negocios todavía, car wash, venta de gas, panaderías, etcétera. Hay que cerrar esos negocios y cortarle esos financiamientos. Porque ahorita sabemos que están ahogados, lo sabemos que tienen problemas para operar, sabemos que tienen sus estructuras están desmoronadas y por lo tanto trasladar un paquete de drogas de Santa Ana a San Miguel no es tan fácil como antes porque no tienen quien lo traslade. Sabemos también que operaban Ubers, hemos decomisado varios, buses también, pero todo esto aparte de decomisarles vehículos y todo también desarticula sus ingresos. Debemos seguir golpeando los ingresos porque todo les cuesta dinero. Comprar armas les cuesta dinero, comprar mercadería o droga para venderla les cuesta dinero, pagarle a alguna gente les cuesta dinero, comprar balas o armas les cuesta dinero, saldo para el celular, etcétera, comida, mantener los campamentos en las zonas rurales no es fácil, más ellos que no están acostumbrados, parece que alguien los entrenó, pero no es lo mismo estar entrenado que vivir la realidad, ¿no? Y entonces hay que seguirle golpeando las finanzas. Hay que incautarles las armas, los vehículos, cerrarles los negocios, quitarles la droga, a manera no solo prevenir los ilícitos que son ilícitos per se, sino que desarticularles sus ingresos y que se queden sin combustible para funcionar como estructura. Hay un tema que es importante y es que estamos claros, y lo sabemos todos los que estamos aquí, pero es importante recalcarlo, y es de que no estamos luchando contra la delincuencia común. Es decir, bueno, sí luchamos contra la delincuencia común, pero la guerra contra las pandillas no es contra la delincuencia común. Es una estructura terrorista internacional que tiene sede en Los Ángeles, tiene sede en Washington, tiene sede en Nueva York, tiene sede en Milán, tienen en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es decir, es una estructura terrorista internacional con una cadena de mando vertical, transnacional, que funcionan así. Tienen caja interna, tienen un arma, la ocupan varios pandilleros, se la dejan en un basurero, lo llaman, el otro va y la recoge, tienen simbología, adeptos, es decir, no estamos hablando de 4 personas que se unieron para robar un banco, lo cual está mal, pero eso es una banda. Aquí estamos hablando de organizaciones terroristas que deben ser tratadas como organizaciones terroristas. Y hay reglas internacionales para tratar a las organizaciones terroristas. Yo hace poco vi que Estados Unidos lanzó un misil para matar a un terrorista, no recuerdo a dónde fue que no recuerdo, pero hace unos días lanzaron un misil para matar a un terrorista que estaba en otro país. Claro, asumo yo que ellos lo hacen correctamente porque están matando a un terrorista, pues no están persiguiendo a un robacarteras o no están persiguiendo a un criminal común, porque si es un criminal común, pues lo arrestan, le hacen un proceso con pena de muerte y todo, pero un proceso, ¿verdad?
Pero cuando tiran un misil a otro país es porque es un terrorista considerado como tal y hay que descabezarlo. Y recordemos, si nos vamos a basar en la ley de Estados Unidos, que no tendríamos por qué, porque este es un país aparte, pero si nos vamos a basar en la ley de Estados Unidos, ya Estados Unidos declaró como organización terrorista a la MS-13, ¿no? Y por ende son organizaciones terroristas no solo consideradas así por nosotros, sino consideradas así incluso internacionalmente. Así que por derecho comparado tendríamos el derecho de tirarles un misil, así estuviera en otro país. Claro, no lo vamos a hacer pues, pero solo para comparar que nosotros realmente somos suaves con los terroristas. Lo que pasa es que son un montón pues, y normalmente habíamos sido más suaves. El país, El Salvador, les dejaba hacer lo que quisieran a sus anchas, que controlaran el territorio, que se fueran los dueños de las colonias, los dueños de las comunidades, que pusieran las reglas de quién entraba y quién salía, quién podía entrar, a qué horas, toques de queda, que le pusieran renta o como el equivalente a un impuesto a todos los negocios en este país, que tuvieran cuarteles generales desde las cárceles, que recibieran armas, entrenamiento y dinero de los gobiernos de turno. Es decir, claro, comparado con eso nosotros somos unos ogros. Pero comparado con lo que otros países hacen con sus terroristas, somos unos santos, porque otros países están tirando misiles a los terroristas y nosotros vamos, todavía los metemos a la cárcel, no los mandamos a Guantánamo, pues les hacemos un proceso, los llevamos a la fiscalía los lleva a los juzgados, es decir, a los menores se les lleva a un régimen especial. Es decir, no le tiramos un misil y se va la familia, los vecinos y todos los que estaban cerca del terrorista, ¿no? Entonces, nosotros somos probablemente el gobierno más blando del mundo en cuanto al trato de sus terroristas. Ahora, claro, comparado con los gobiernos anteriores de El Salvador, sí somos durísimos, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que se tuvo que haber hecho siempre, que es la lucha contra estos grupos terroristas que han amedrentado a nuestra población ya casi 30 años, 25 años aproximadamente desde que el presidente Clinton deportó a los primeros pandilleros que vinieron a El Salvador y que formaron las pandillas que estamos combatiendo ahora. Antes incluso yo recuerdo una vez, hace más de 15 años, se metieron a robar a mi oficina, yo llamé a la policía y la policía me dijo, mire, la verdad es que vamos a levantar el reporte, pero no vamos a investigar un robo en una oficina. Tenemos 25 homicidios que investigar hoy y 25 más mañana. Pero levantaban el reporte en ese tiempo porque eso servía para cobrar el seguro. Nada más. Pero ahora no. Casi todos los casos se resuelven de una manera increíblemente rápida, más rápida, estoy seguro, que otras policías en el mundo. Y por eso es que agarramos un grupo de pandilleros con lanzagranadas, con 8 fusiles, porque estamos agarrando fruto más alto. Pero es clave si queremos desarticular las pandillas para siempre. Si solo le quitamos los tentáculos al pulpo, pues en el caso de las pandillas vuelven a crecer, no necesariamente el caso de todos los pulpos, pero en el caso de las pandillas vuelven a crecer. En este caso tenemos que desarticular todo, con todo y cabeza, financistas, proveedores, negocio fachada, contadores que se prestan para lavarles el dinero, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no vamos a salir de esto. Y creo que la población sabe y puede certificar porque lo viven en el día a día. No es que nosotros lo estamos contando aquí en este lugar. No, la gente lo vive en su casa, en su colonia, en su comunidad. La gente sabe que estamos ganando esta guerra. Y entonces lo que hemos hablado siempre, director, cuando el boxeador está contra las cuerdas, lo que toca es darle más duro y que no se levante, porque si se levanta puede que nos pegue un golpe a nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero al pueblo. Lo que tenemos que hacer es no soltarlo de las cuerdas, y es por eso que es importante reafirmar, es importante arreciar, y es importante ese paquete de reformas nuevas. Ya se hicieron 2, 3 paquetes de reformas, pero este nuevo paquete de reformas para enjuiciarlos como organización y no únicamente individualmente, aunque también tienen sus delitos individuales, pero enjuiciarlos como organización. Pero también yo creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada,
Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Bien, por respeto a la audiencia, vamos a cortar la transmisión.